Benavides no es su única defendida. Creo que su defendido más mediático es el ingeniero Alberto Fujimori, que ha despertado una serie de controversias por el hecho de postular. Usted dice que sí puede, pero usted es un abogado penalista. Los abogados que estudian la Constitución dicen que no puede postular. Bueno, yo he escuchado, en efecto, yo ejerzo la defensa del señor expresidente, el cual es una persona que admiro y respeto mucho, y sigo batallando por esta justa causa como tal, desde el año 2019. He escuchado con mucho detenimiento la postura de colegas, como bien ha señalado Diana, con respecto a que no se podría. Pero mi pregunta es la siguiente. Si el artículo 34A genera pues un candado para que el señor expresidente no postule, ¿cuándo se hizo esta modificación constitucional? En el año 2020. Si la Constitución... ¿No era en el 2017? Usted dijo la vez pasada en el 2017. En el 2017 fue la ley. La ley que genera también una limitación con respecto al tema de las indemnizaciones, ¿no? No pagadas. De la reparación. La reparación civil propiamente. Una indemnización por concepto de reparación civil. Entonces, tanto la ley como la Constitución fueron promulgadas y fueron dadas de fecha posterior. En este caso, al momento en que el señor expresidente fue condenado. ¿Se puede aplicar de forma retroactiva la ley? No se puede. La propia Constitución dice claramente, no se puede aplicar de forma retroactiva, salvo en materia penal y laboral. Pero hay un artículo en la Constitución que elimina la ciudadanía a los condenados, lo cual no le permitiría postular. No elimina la ciudadanía, restringe una limitación para poder postular. Los derechos. Los derechos políticos, justamente para poder postular. Pero esta ley como tal, que se incorporó como una reforma constitucional en la Constitución, ¿es de fecha posterior a la sentencia, señor presidente? Claro que es de fecha posterior. Entonces, estando que es de fecha posterior, no se puede aplicar de forma retroactiva. Pero ya está condenado. Pero en fin, esta es una discusión que tiene para largo, pero usted, como abogado de Alberto Fujimori, ¿no teme que el indulto esté en riesgo? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el indulto como tal ha sido ya refrendado por el Tribunal Constitucional. Y en realidad ha sido refrendado por dos conformaciones, en realidad, una primera conformación y luego finalmente la segunda conformación a cargo del presidente Morales. Entonces, como tal, ya se declaró finalmente la restitución de la validez de la Resolución Suprema 281-2017. ¿Qué se podía hacer ahí? Lo único que se podía plantear era una nulidad. Se planteó una nulidad como tal, por magistrados del TC, como una suerte de reconsideración, digamos, que no prosperó. En tal sentido es cosa juzgada. Luego de lo cual incluso ya no se puede reabrir por ningún fundamento. Ahora, sin embargo, magistrados como abogados como el doctor Blume, que ha sido además presidente del Tribunal Constitucional, señala que le parece incongruente que se le haya dado un indulto humanitario, porque estaba bastante enfermo, por una cuestión de humanidad, el indulto, y luego el indultado vuelve a la arena política y no solamente hace política activa, sino que quiere ser presidente de la República. ¿No le parece eso incongruente? No, bueno, para empezar, yo no quiero ser irrespetuoso con un magistrado de tal envergadura como es el doctor Blum, pero sí el derecho me permite discrepar. Y lo puedo hacer también como magíster en Derecho, como doctor en Derecho, lo puedo hacer. ¿Y por qué no? Y en el caso en concreto quiero señalar lo siguiente. Lo incongruente no quiere decir que sea ilegal. La apreciación... O sea que usted admite que es incongruente. No, lo que yo digo es que la palabra incongruente es un aspecto subjetivo. Puede ser incongruente para el doctor Blum, pero para mí no lo es. Para mí es refrendar la posibilidad de que una persona que nos liberó del terrorismo, que estabilizó el país, que viabilizó que la Constitución del 93 creara reguladores como son Indecopio, Sinermin, el ATU y demás entes administrativos, o el fortalecimiento del SOL, tenga la posibilidad de dirigir nuevamente el país. Pero las candidaturas pues no se merecen. O sea, el ingeniero Fujimori, los ciudadanos reconocen lo que usted ha mencionado en algunos casos, pero las candidaturas no se merecen. También hay leyes que hay que cumplir. Normalmente volvemos al tema legal. En principio podemos coincidir que la incongruencia depende de quién la examine. Para el doctor Blum puede ser que sea incongruente con el mayor de los respetos, pero para mí no. Para mí es una oportunidad valiosa para poder definir finalmente que el pueblo pueda optar por una decisión que sea la mejor. Ahora, con respecto a las leyes, volvemos al tema legal. Yo tengo una apreciación jurídica, los colegas tienen una posición jurídica, tendría que ser eventualmente un órgano que pueda definir ello, pero en principio considero que tenemos una posición sólida, se respetan los derechos políticos del señor expresidente y debería de estar ¿Usted también va a manejar el caso de la defensa por la candidatura? Yo voy a defender al señor expresidente en todas las batallas en las que él me requiera. Como tomamos esta justa causa en el año 2019, ya en cerca de 400 Porque casos. Pareciera que más que legal es una batalla política. Es que necesariamente, además de una batalla política, siempre hay una batalla jurídica. No solamente se ganan los casos emblemáticos por temas jurídicos, siempre hay
una controversia política, pero corresponderá en este caso a la defensa, si el señor presidente me asigna esa batalla, defenderlo hasta el final como lo venimos haciendo. Ahora, el señor expresidente Fujimori ha sido pues condenado por secuestro agravado, por homicidio, y él incluso ha declarado culpable del caso de corrupción de la famosa CTS de 15 millones de dólares para Vladimiro Montesinos. Eso él admite. Entonces, ¿cómo una persona que admite haber cometido un acto de corrupción como el de los 15 millones de dólares dice ahora, quiero ser presidente? Pero es que la pregunta es, ¿me permite el marco legal? Porque si me permite el marco legal, vuelvo a decir, esta sentencia que el señor aceptó por la defensa que estuvo asesorado en ese momento, como tal, fue en el año 2007. Entonces, ¿el marco legal me permite? Sí me permite. Si la defensa es éticamente, políticamente, bueno, le corresponderá a los políticos, politólogos hacerlo. Mi perspectiva como abogado es analizar la ley. Esta ley como tal entró en vigencia cuando el señor expresidente, por recomendación legal, optó por esa vía. No. ¿Puede? Sí puede. En la actualidad, ¿qué estamos haciendo con respecto a los procesos que usted señaló? Gorriti y Dyer, secuestro agravado a manera de ejemplo, por no mencionar los otros más. Gorriti y Dyer, no hubo trato cruel. El fiscal Pablo Sánchez, no hubo trato cruel. Dijo que hubo secuestro, pero no trato cruel. Pero y el la delito de sentencia, secuestro agravado. y la sentencia, sin que el fiscal haya opinado, concluyó que hubo secuestro con trato cruel. Un motivo de nulidad que vengo peleando y estoy convencido que voy a ganar, porque ese caso debería ser nuevamente remitido a fase inicial y que el señor expresidente pueda defenderse conforme a ley. Y es uno de los tantos casos por los cuales hemos pedido nulidad como corresponde. O sea, ¿usted cree que le van a hacer la nulidad? Es que vuelvo a repetir, a manera de ejemplo, ni los afectados dijeron que hubo trato cruel, no existió trato cruel. ¿Podemos discutir detención arbitraria? Podríamos hacerlo, perfecto. Pero trato cruel no hubo. Con respecto a la posición del fiscal, dictamen fiscal Pablo Sánchez, ¿hubo trato cruel? No existió trato cruel, solo secuestro. Pero en la sentencia imputan y sancionan por secuestro con trato cruel. ¿Eso no es nulo? Es una sentencia extrapetita. Entonces, Bueno, evidentemente, causal de nulidad tengo. ahora, pero usted es consciente que este caso va a generar un precedente y quizás un precedente peligroso, porque mañana Antauro Humala, condenado por asesinar policías en el Andaiguaylazo, puede decir, yo también quiero ser candidato y debo ser candidato y soy expedito para ser candidato, y otro, Martín Vizcarra, inhabilitado por el Poder Judicial, también le buscará el resquicio legal para ser candidato. Entonces, por favorecer a una persona se podría crear un precedente peligroso. Muy buena pregunta y yo me permito responder de esta forma. Es que nosotros los abogados nos amparamos en la ley, hacemos lo correcto. Y existe un sistema de pesos y contrapesos, qué importante. Si el abogado finalmente puede legitimar un camino y encontrar una solución, ¿a quién le corresponde finalmente decidir? Al pueblo. Entonces el pueblo tendrá que decidir, los ciudadanos, usted, mi persona, las personas que sean responsables y mayores de edad, cuál es el ciudadano o que corresponderá a asumir la presidencia del Perú. ¿Por qué tenemos que mantener un estado paternalista de decir, no, tal persona no va, tal Pero persona la no va? ley no es paternalista. Es que volvemos a la ley. Está para cumplirse, Bueno, si no habría una anarquía. Pero perfecto, volvemos a la ley. Si volvemos al análisis de la ley, yo considero que esa ley es de fecha posterior, no se aplica. Entonces, si como tal no se aplica, pues corresponde que las personas puedan postular y el sistema de pesos y contrapesos servirá para que los ciudadanos elijan como tal y tendrán que elegir a la persona que consideren la mayormente adecuada para dirigir al país. Usted que trata personalmente a Alberto Fujimori, que lo ha tratado en estos últimos 4 o 5 años, es una persona de 85 años. Usted sabe lo que implica una campaña presidencial. La elección será en 2 años, cuando él tenga 87. Usted que lo ve, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve en condiciones de soportar una campaña electoral? Sea consciente de lo que... Sí, totalmente. Yo desde el año 2019, si se puede oficiar a Barbadillo, 2019, lunes a viernes, Elio Riera. Hemos trabajado ¿cuántos casos? O sea, mañana y tarde, domingos también. Y he podido identificar una persona fuerte, valiente, luchando cada caso para ganarlo. Y siempre con ese ideal, contribuir con el país. Ahora, si la pregunta es, doctor, ¿puede viajar? Claro que sí. Pero ahora él tiene ahorita un problema con la cadera. Está Sí, claro. operado de la cadera, Sí. tiene que tener una rehabilitación. A sus 85 años, las caídas son peligrosas. Entonces, ¿usted cree que no pasa nada? ¿No es exponerlo demasiado No, es que yo considero que en realidad... por un objetivo político, exponer la salud de una persona? No, yo considero que toda decisión parte por la voluntad de la persona. ¿Por qué tenemos que tratar? Yo considero que en este caso, algunos medios, no evidentemente Canal N, tratan de quitarle validez o legitimar una decisión de una persona de 85 años. ¿Por qué? Evidentemente que no. Está en condiciones de hacerlo, sí. Quiere hacerlo, sí. ¿Por qué tenemos que considerar que no? Porque tiene 85 años. Eso más bien es un criterio discriminatorio. No, tiene 85 años, no puede porque está mayor. No, de ninguna ¿Pero manera. no cree que es realista más que discriminatorio? No, es que yo me amparo en la ley. Y la ley señala que no pueden haber parámetros subjetivos para poder discriminar. Considerar que tiene 85 años para no llegar a un No, cargo... pues, pero uno dice 85 años, es una persona de 85 años que puede estar lúcida.
desafortunadamente padece un cáncer. Sí. Tiene ahorita una operación en la cadera y tiene, usted lo ha visto y todos los peruanos lo hemos visto, con un balón de Sí. oxígeno y pegado a la nariz, ¿no? Entonces no es una discriminación subjetiva, son hechos lo que yo le estoy diciendo. Bueno, los hechos son, es una persona de 85 años, sí. ¿Se encuentra lógicamente afectada por un accidente casero? Sí. ¿Está en proceso de recuperación? Sí. ¿Se va a recuperar? Claramente que ¿Y sí. por qué lleva ese balón de oxígeno a dónde va? El balón de oxígeno fue en realidad una indicación médica justamente por aquellos problemas que manejaba con respecto a su salud, esta fibrilación auricular paroxística en realidad. Pero con el devenir del tiempo y las atenciones ya no es de uso permanente y constante, sino eventual. Entonces, como tal, ya los médicos lógicamente advierten una recuperación de su salud. Y el ejemplo es concreto. A ver, Canal N me acompañó en noviembre del año pasado cuando el señor es presidente, ya por problemas médicos era difícil llegar a la Clínica Centenario. Esto para que no se pueda quitar la validez a los síntomas que tenía. Pero lógicamente, recuperar la libertad, no podemos restar ese acontecimiento a la importancia del caso. Le ha dado la posibilidad de mantener una unión familiar, de tener acceso a médicos como tal, y poder redescubrir este valor que él quería, colaborar con los peruanos. O sea, la libertad es terapéutica, según Pero usted. es que yo que conozco los penales y los abogados que conocemos los penales, Luri, Gancho, Pero- Castro, Barbadillo. Pero Barbadillo era especial, no, de era, ninguna, no era Castro no. Castro. Yo vuelvo a señalar lo siguiente: restricción a la libertad de restricción de la libertad. Y los que crean lo contrario pueden hacer una convivencia de un mes en Barbadillo para que entiendan si es bonito. No, claro que no. Restringir la libertad es un derecho fundamental y te afecta, evidentemente. Gracias, doctor Riera, por Muchas gracias, acompañarnos Ana, por esta la invitación. noche.